nosotros nos gusta ver de una manera analítica, entender más qué es nuestra sociedad. Y creo que eso es muy relevante para México, porque también en México, como en Israel, hay cosas que mejorar. Hay otros ángulos en Israel que nos gusta mucho mostrar en nuestra universidad, que somos Startup Nation, la creatividad, etcétera, etcétera. Y los desafíos multiculturales que tenemos en Israel me hacen acordar mucho de los desafíos multiculturales que veo también acá en México. Y puede ser que algunos de ustedes van a pensar, ¿por qué esto es relevante para mí? Pero cada experiencia humana en cual un país democrático trata de manejar sus retos es relevante para cualquier otro país democrático que trata de manejar sus retos multiculturales. El anhelo de paz en los seres humanos es tan antiguo como su propia existencia, matizada esta de conflictos diversos en el medio natural y social que nos rodea. La evolución de la humanidad no puede explicarse sin guerras y conflictos. Cotidianamente vemos cómo se ponen en juego alternativas personales para resolver dichos conflictos a través de la violencia, el poder y la imposición. Incluso llegamos a aceptar que la fuerza es el último o habitual recurso para hacer valer la razón, y tal vez no nos damos cuenta de que en nombre de la razón y la verdad estamos constituyendo una sociedad violenta y en permanente amenaza. Para conseguir una sociedad de paz, tenemos la inteligencia que nos permitirá comprender y reflexionar sobre la realidad que nos rodea, además de comunicarnos, asociarnos y utilizar la libertad para crear y construir un mundo mejor. Uno de los medios más importantes de comunicación para la impartición de la educación para la paz son las instituciones educativas, que brindan al estudiante herramientas para poder convivir de manera pacífica y civilizada con el prójimo. La universidad y la educación que en ella se imparten constituyen un ámbito de intervención fundamental para generar conciencia y responsabilidad social. Concebimos la educación para la paz como un proceso educativo continuo y la permanente y fundamental conceptos de paz positiva en perspectiva de la resolución de conflictos. Estos conceptos son: educar para la paz es una forma particular de educar en valores, educar en base a justicia, cooperación, solidaridad, desarrollo de la autonomía personal y la toma de decisiones, así como educamos para cuestionar aquellos valores que son antiéticos a la cultura, como la discriminación, la intolerancia, el etnocentrismo, el conformismo, la falta de solidaridad, etc. Educar para la paz es suponer un proceso de socialización del individuo por valores que alienten el cambio social y personal, de manera positiva para la sociedad. Luchar contra la violencia estructural y crear una nueva sensibilidad que favorezca la aceptación y la comprensión y compromiso del uno con el otro. La actual visión de cultura de la paz supone una forma de convivencia sociocultural que se caracterice por la vivencia de los derechos humanos, el desarrollo sustentable y el desarrollo humano, el respeto a las diferencias, la democracia y nuevas relaciones con la naturaleza, la supresión de la pobreza, la solidaridad con las relaciones humanas que vinculen estrechamente componentes universales y nacionales. La cultura de la paz se crea a través de la educación. Para un internacionalista es importante, desde luego, conocer esta problemática, ya que Medio Oriente no solo es una región importante, sino es estratégicamente muy relevante. No solo es importante por sus recursos naturales y energéticos, en ella se encuentra el 60% de los recursos petrolíferos del mundo. Es importante y básicamente por ello, es la cuna de las grandes civilizaciones. Tiene pasos marítimos y comerciales importantes que conectan a 3 continentes y es el foco de atención, desgraciadamente, de los conflictos que se han desarrollado en esa zona. Por ello, la paz y la estabilidad en Oriente Medio es de suma importancia y la solución del problema Israel-Palestino es fundamental. Como todos ustedes lo saben, ha sido un conflicto que se ha prolongado durante muchísimo tiempo y ha tenido un costo muy elevado. El arreglo entre ambos no puede ser otra que la coexistencia pacífica entre Israel y los palestinos. El estudio de la problemática Israel-Palestina es muy complejo, debido a los diferentes factores que intervienen, como los nacionalismos, la religión, la cultura, la historia, el idioma y diferentes percepciones de vida. Además, la política dentro de cada una de las sociedades es verdaderamente impredecible. Porque Israel es uno de los centros tecnológicos más importantes del mundo.
Israel en estos momentos es lo que acabo de mencionar, lo que acabaron de mencionar, es de que es una Startup Nation. Hay un libro escrito inclusive que es la Startup Nation. Israel es un pequeño país con un centro de tecnología impresionante que tiene apertura absolutamente en todo el lado del mundo. Uno se pregunta por qué. Bueno, las respuestas del por qué no son tan largas de explicar, pero básicamente tienen mucho que ver con la educación, tiene mucho que ver con los grupos que se forman para crear los startups, que tienen colaboración en el sentido, en parte de la parte militar, en parte de las universidades, un amplio presupuesto que se pone justamente para la creación de alta tecnología, y lo que se necesita más en alta tecnología, que es una mentalidad, una apertura mental libre, de pensamiento en el sentido de estar constantemente con la mentalidad creadora. Uno tiene que tener creatividad constantemente. El hoy, ahora, del problema climático, lo estamos viviendo y lo estamos sufriendo. Y eso solamente se arregla con colaboración. Señores, le estoy planteando en sencillo el gran problema que tenemos hoy en día, y esa colaboración prácticamente no existe a nivel global. Israel es un promotor de colaboración para resolver problemas globales a nivel mundial, es cierto, a nivel regional es cierto, y es por eso que en estos momentos, a pesar de que no hay una solución al problema, si lo queremos llamar central, que es el problema israel-palestino, Israel a nivel regional está siendo una fuente de inspiración técnica y una necesidad para los países de la región, y está empezando a ser aceptado a pesar de que el conflicto central, si lo queremos llamar así, como se había vertido anteriormente, que es el problema israelo-palestino, no esté solucionado. Pero eso no quiere decir, lo que no quiero decir yo en estos momentos, es de que, dado a que igual hay progreso a pesar de que no se solucione el problema, quiere decir de que podemos dejar el problema sin solucionar y seguir adelante con lo que tenemos. No, lo que quiero decir con esto es que, solucionado el problema que tenemos con los palestinos, la apertura va a ser aún mucho más grande. Y las posibilidades de utilizar los recursos mentales que tiene Israel en materia de alta tecnología con los recursos de la zona pueden transformar a esta zona del Medio Oriente, pero sí, sencillo se lo puedo decir, en un paraíso. Tomen un ejemplo, hasta les diría, tanto como para poder ilustrar en breves palabras una situación que es casi inverosímil. Si ustedes toman la zona de la Franja de Gaza, ustedes oyen acerca de eso constantemente y a diario vivir en todos los diarios. Un desastre. Se habla de Gaza como potencialmente cero, un desastre, una crisis humanitaria. La culpa de la crisis humanitaria la tiene Israel y no se puede solucionar. Señores, yo les digo acá con total conocimiento de causa, la zona de Gaza en 3 años máximo se puede transformar en una de las zonas más prósperas y mejor del planeta. Le tomaría solamente 3 años. Toda la zona costera que toma Israel hasta la Franja de Gaza, Pitjat Rafía, lo que se dice la parte de Rafía dentro de Egipto, siguiendo por el Líbano y toda la costa del Líbano, se puede transformar en el plazo de 2-3 años en una de las zonas más prósperas y más bien vividas en el mundo. Y eso no sucede por conflicto, eso no sucede por gente que en definitiva no puede salir de su perspectiva en cuanto a cómo poder resolver el conflicto.
Y eso se puede hacer, no les digo de un día para el otro, pero en 3 años máximo de tiempo. Sí hay esperanza en un futuro. Sí hay esperanza en un mundo de paz en el futuro. Es decir, no hay prácticamente en Israel gente que no crea conceptualmente en la necesidad de la paz y en el futuro de la paz. Es decir, la visualización esta teórica, quizás un tanto utópica, pero demasiado real de la cooperación, es lo que cree Israel que a la larga tiene que triunfar. Y algo de razón empieza a tener Israel justamente con los desarrollos, como yo les dije, que se están dando en el Medio Oriente. Porque en el Medio Oriente los países del Golfo Pérsico, en el Medio Oriente países como Egipto y como Jordania, por lo menos sus élites políticas, comienzan a entender esa misma conceptualización. La necesidad de cooperar con Israel, y más ahora cuando Estados Unidos está en una posición de abandono de la zona. No creo que lo vaya a abandonar, pero de cualquier forma el avisar que estamos fuera de la zona o que vamos a favor de irnos de la zona obliga a que Israel empiece a ocupar para los países del Golfo Pérsico un lugar preponderante en materia de seguridad, y no solamente de seguridad, sino de tecnología para el beneficio de la zona en general. Repito, eso no quiere decir de que el problema palestino está finalizado. Y no quiero decir que el problema palestino no sea importante. Lo que quiero decir es, volviendo a las palabras anteriores, que solucionado el problema palestino va a ser absolutamente mucho mejor y mucho más fácil. Para los palestinos sobre todo. Tienen todo un mundo para ganar, la verdad. Tienen todo un mundo para ganar. Y quizás la última relación que podría hacer en mi materia, digamos, de no solo académica, sino en la materia de colaborador en procesos de paz, porque en definitiva un proceso de paz me funcionó, o sea, funcionó bien, que fue el proceso de paz. Bueno, no fue tanto proceso, pero digamos, definitivamente se logró la paz en España, digamos, en el País Vasco, en relación al movimiento de la ETA. En definitiva logramos lo que queríamos, que en definitiva el cese de fuego, fin de la violencia, desmantelación y fin de la ETA. Y paz en el País Vasco y democracia. Señores, también me toca hablar con muchísimos alumnos del País Vasco en estos momentos, y a veces los noto como cayó todo del cielo, ellos no vivieron nunca una situación diferente. No vivieron porque el proceso de paz hace como 10 años, bueno, si son chicos de 20, 21 años, tenían 10, 11 años, muchos no se acuerdan de lo que era antes, de lo que era un momento de conflicto y de criminalidad, y lo que es ahora. Lo que quiere decir es que la paz sirve. La paz sirve mucho. Cuando hay una situación de no trust de una parte a la otra, cuando los palestinos entienden de que lo que pueden recibir es quizás un Estado, mínimo pero Estado, cuando en su cabeza está que el derecho mío va mucho más allá de ello, que puede ser respetable, pero desde el punto de vista de Israel es prácticamente inconcebible. O sea, no es que estamos diciendo, mire, usted no tiene razón, no es una cuestión de razón, es sencillamente no te lo puedo ofrecer. Y esa situación, que es sumamente difícil y complicada, es una situación que se ha visto en muchos aspectos mal interpretada por muchísima gente en el mundo occidental. Y eso entra dentro de paz, dentro de los procesos de psicosis colectiva con respecto a Israel, que va mucho más allá del conflicto entre palestinos e israelíes. Creo que, definitivamente, la racionalidad humana va a prevaler también en Europa con respecto a los populismos, también en los Estados Unidos,
creo que a la larga algo de eso va a prevaler. Pueden haber cambios, no van a ser exactamente a lo que nosotros pensemos, quizás no necesariamente la democracia liberal en el futuro se va a ver como la pensábamos, van a haber diferentes consideraciones tomando en cuenta también el demos, que el demos en estos momentos está hablando, yo no le estoy hablando de autoritarismo, estoy hablando de demos, de poblaciones que se están moviendo cada vez, poniendo cada vez más reacias a situaciones que, como yo les dije anteriormente, son creadas por élites que ven, aquí está, hicimos un construccionismo, creamos esta situación, lo tienen que comprar, pero nuestro propio pueblo se ve muy difícil en comprar, no solamente el mío, sino los otros, y por esa razón los populismos están cada vez más en boga, porque es una, digamos, una descoordinación entre lo que las élites creen y lo que el pueblo está dispuesto a recepcionar, y no me cabe duda que va a ser las élites las que van a tener que cambiar para tratar de ganar al pueblo. Es decir, no hay más remedio en una democracia. Uno podrá hablar de derechos de minorías, derechos, todos pensamos que eran todos derechos, pero hoy en día estamos viendo que los derechos hay que empezar a ganarlos de vuelta. Y para empezar a ganarlos de vuelta hay algo que las élites se olvidaron, que hay que hablar con la gente, que no alcanza con sentarse en Harvard, en Columbia University, inventar modelitos, publicarlos en un Q1 Journal, sacar el y después decir, no eran minorities, no alcanza. Hay que salir a convencer lo que los americanos liberales no supieron convencer al Rust Belt, que hay que... Y de repente se encontraron que no tienen diálogo con el pueblo. Y probablemente los liberales de aquí en adelante van a tener que reconsiderar, también en Israel, el diálogo con el pueblo, el diálogo con la gente. Hay que reinventarlo, porque si no las cosas pueden ir bastante mal. Pero yo tengo confianza que eso se puede hacer. Muchísimas gracias.